la suba. Bueno, entonces estamos resolviendo, así para los que van llegando a la grabación, estamos resolviendo el problema del campo eléctrico en un punto arbitrario del espacio originado por una esfera sólida cargada uniformemente. Y esta es una de las aplicaciones de la ley de Gauss que tenemos por acá. Bueno, entonces, ¿qué me dice la ley de Gauss? Tienes que calcular la integral doble de E.n ds, y esto tiene que ser igual a la carga entre epsilon 0. Y es importantísimo, esta carga eléctrica es la carga eléctrica encerrada, únicamente es la que hay aquí adentro de esta superficie. No importa si hay carga fuera de esta superficie, nada más me voy a concentrar en la carga que hay allá adentro. Bueno, entonces con esto en mente y con lo que comentaba su compañero, el vector normal a la superficie apunta hacia afuera. Ahí está dibujado. El campo eléctrico también apunta hacia afuera, apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, esta integral doble sobre toda la superficie cerrada va a quedar simplemente E multiplicada por ds. Y aquí la E sale de la integral porque es una constante y nada más me queda la integral de ds. Y esta integral de ds me da la superficie total de esa esfera verde. ¿Cuánto es la superficie de una esfera? Ayer me lo dijeron. 2pi radianes. La superficie de una esfera, que no es 2pi. 2pi radianes es equivalente a los 360 grados. Bueno, la superficie es 4pi por r cuadrada. Esa es la superficie. Ahora eso es lo que nos proporcionó el lado izquierdo de esta expresión. Ahora debemos analizar qué es lo que ocurre con el lado derecho. En el lado derecho nosotros tenemos Q entre epsilon 0. ¿Cuánto vale esa Q? ¿Cuánto vale esa Q minúscula? ¿Cero? No vale 0. O sea, recordemos que Q mayúscula vendría siendo la carga total en la esfera física, en la esfera real, la que está dibujada en negro. Esa Q total es la de la esfera en su totalidad. Y ahora esta esferita que está dentro, esta esferita imaginaria, no contiene esa carga Q mayúscula, sino contiene una fracción de ella. Nada más contiene una parte. Entonces la pregunta es, ¿qué parte de esa carga total contiene esa esferita? Pues aplicamos el hecho que está uniformemente cargada. Quiere decir que la carga Q dividida entre el volumen total tiene que ser igual a la carga que hay aquí en la superficie encerrada en la superficie verde entre el volumen pequeño. Es más, voy a intentar hacer esto de acá, es una V mayúscula, indicando el volumen más grande. Y esta de aquí es una V minúscula. Entonces ahora yo puedo despejar cuánto vale la Q aquí, la Q pequeña. Entonces simplemente paso multiplicando la V minúscula. Entonces me va a quedar 1 entre epsilon 0 multiplicado por esa carga minúscula, que es simplemente V por V mayúscula
por Q. Esa es la carga que hay encerrada en esa superficie gaussiana. Y es que a lo mejor a ustedes se les hace siempre más fácil pensar todo cuando tienen datos. Pensemos que el radio de la esfera es de 5 centímetros. Así, a ver, vayan anotando por ahí el radio de 5 centímetros. El de la esfera grande. Sí, si el radio de la esfera grande es de 5 centímetros. Y por otra parte, la carga eléctrica es de 1.2 por 10 a menos 5 coulombs. La carga total, profe. Sí. Esa es la carga total. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto vale la densidad de carga? O sea, ¿cuánto vale esta ρ? No, disculpe, ¿no se tendría que sacar el volumen primero? Sí, sí, hay que sacar el volumen. ¿Cuánto vale el volumen de una esfera? 4 pi por radio al cuadrado. No, esa es la superficie de una Perdón, esfera. ese es el área. Es el que había dicho Francisco. 4/3 de pi por el radio al cubo. Ese es el volumen de una esfera. Bueno, entonces con esos datos, ¿están ustedes de acuerdo que pueden calcular cuánto vale ρ? O sea, simplemente tienen el cuidado adecuado en el uso de la calculadora y ya con eso pueden calcular ρ. Pero si observamos aquí, o sea, hay una lección importante de todo esto y es que esta carga Q minúscula es esto que está aquí encerrado entre paréntesis. Y esto que está encerrado entre paréntesis es una fracción de la carga total. O sea, dependiendo de qué tan grande esté esa superficie gaussiana verde, pues ya va a ser la carga que vamos a dejar encerrada. Por ejemplo, si esta superficie gaussiana verde tiene un radio muy chiquito, entonces es natural que pues, el volumen sea pequeño y que la carga que alcancemos a encerrar sea muy pequeña. Entonces, si el radio de esta superficie gaussiana verde se va incrementando, cada vez va a ir atrapando más y más y más carga eléctrica. ¿Sí? Eso es lo que debemos de tener en mente. Entonces observemos, ya tenemos por una parte ya tenemos el término a la izquierda de la ley de Gauss y ahora ya tenemos el término a la derecha de la ley de Gauss. Ya podemos igualar ambas expresiones. O sea, la ley de Gauss me permite escribir el campo eléctrico multiplicado por 4πr, r cuadrada, y por acá me permite escribir 1 entre epsilon 0
V entre V mayúscula por Q. Y aquí ya nada más despejo el campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico es 1 entre epsilon 0, 4pi r cuadrada. Y acá voy a escribir el volumen pequeño entre el volumen grande, multiplicado por Q. Aquí debemos observar que Q mayúscula es una cantidad constante. El volumen, pues, también es una cantidad constante. Tenemos que identificar las cantidades variables. Este volumen pequeño es variable. Precisamente es donde nosotros estamos estudiando nuestra superficie gaussiana, o sea, en un punto R arbitrario. Entonces vamos a buscar simplificar esta expresión para dejarla en términos únicamente de este radio pequeño. Vamos a escribir 1 entre 4pi epsilon 0. Vamos a escribir por acá también el volumen. Vamos a escribir acá arriba la carga eléctrica total, o sea, todas las constantes las estoy colocando ahí. Y por acá voy a colocar el volumen entre el radio al cuadrado. Que les aviso, o sea, les aviso, en este punto nosotros ya acabamos, ¿eh? O sea, ahí está totalmente terminado. Ahora lo que estoy haciendo es un poco de álgebra para poder analizar esa expresión y decir algo razonable acerca de ella, porque así como está, eh, mm, me cuesta trabajo hacer un análisis de esa expresión. Entonces, el problema está terminado, pero vamos a hacer un poco de álgebra para poder analizar y decir algunas cosas, algunas conclusiones acerca de ese campo eléctrico. Bueno, aquí escribimos la constante 4pi epsilon 0 volumen en mayúsculas. Y ahora este volumen en minúsculas es 4/3 de pi, 4/3, digo una cosa y escribo otra, pi por r cúbica, y todo esto entre r cuadrada. Fíjense, este 4 que aparece por acá se puede cancelar con este 4 de acá. Este pi de aquí se puede cancelar con este pi de por acá. Y este cubo que aparece en el numerador se puede cancelar con este cuadrado que aparece en el denominador para proporcionarme simplemente una r. Entonces, después de haber eliminado todas esas cantidades que se cancelan, aquí hay 1/3, está el volumen, y me va a quedar simplemente r. Y aquí nuevamente, todas estas cantidades que estoy encerrando en color rojo son constantes. Por lo tanto, esa multiplicación y esas operaciones son simplemente una constante. Entonces, ¿qué me enseña este campo eléctrico? El campo eléctrico es una constante multiplicada por R. Si yo quisiera graficar ese campo, perdón, si yo quisiera graficar ese campo eléctrico, ¿cómo me daría su gráfica? Es decir, si yo colocara en el eje horizontal R
y yo colocara en el eje vertical el campo eléctrico, ¿cómo sería la gráfica acá adentro? Una línea, ¿no, profe? Una línea inclinada. Exacto, una línea recta inclinada. ¿Y de dónde sacamos esa conclusión? Pues tenemos que recordar un poco nuestra geometría, ¿no? La ecuación de la recta es simplemente y igual a mx más b. Voy a dibujarla por aquí al lado. Si yo tuviera x por acá y y por acá, esta recta estaría dibujada más o menos así. El punto donde la recta se cruza con el eje vertical es el punto B. Y esta constante M que indica la pendiente, o sea, así se llama, la pendiente, está relacionada con cuán inclinada es la recta, ¿sí? Entonces, M es la constante que me dice qué tan inclinada está la recta, y B es otra constante que me dice dónde se intersecta la recta con el eje vertical. Observemos ahora nuestra ecuación de campo eléctrico. Vamos a compararla. Yo tengo mi campo eléctrico igual a una constante multiplicada por R. Entonces es por eso que nosotros al comparar ambas expresiones nos damos cuenta que tienen la misma estructura. En este caso, Q entre 3 por epsilon por el volumen la estaríamos identificando con la pendiente de la recta. R estaríamos identificándola con X y B no aparece explícitamente aquí. Por lo tanto, tendríamos que concluir que B es igual a 0. O sea que la recta que me representa el campo eléctrico se está intersectando en el origen. O sea, el campo está creciendo linealmente dentro de la esfera, lo cual tiene mucho sentido, porque era lo que les platicaba hace un momento. O sea, imaginemos cuál es el radio más pequeño que puede tener la superficie gaussiana. A ver, ¿cuál es el radio más pequeño que puede tener esa línea punteada verde? Así, sin miedo. Sin miedo, pues el 1. O sea, bueno, o sea, entre más cerca del origen. Ay, o sea, yo diría más bien que 0. O ¿Sí es sea, válido? es Bueno, 0, o entonces, sea, es sí. 0. El radio sería tan pequeño que vale prácticamente 0, ¿no? O sea, Ah, ok, ok, sí, sí. muy bien. Entonces, si el radio vale 0, ¿cuánta carga podemos encerrar? Resulta que no podemos encerrar carga. Y si no hay carga encerrada, no hay flujo. Entonces, en el origen tiene todo el sentido del mundo nuestra gráfica. Cerca del origen, cuando R es muy pequeño, el campo eléctrico también es pequeño. A medida que vamos incrementando el radio de nuestra superficie gaussiana, entonces vamos atrapando más carga eléctrica, cada vez más y más y más. Y por lo tanto el campo eléctrico se va incrementando.
Por eso fue que hace un momento les comenté, en este punto nosotros ya acabamos nuestro cálculo. Sin embargo, nos conviene continuar haciendo un poco de álgebra para hacer evidente esta ecuación, la ecuación de la recta, y que nosotros podamos concluir algunas cosas acerca del campo eléctrico. Ahora, ¿hasta dónde va a incrementarse este campo eléctrico? ¿Hasta qué punto va a incrementarse? O sea, recordemos, físicamente, el campo eléctrico se va incrementando porque nosotros estamos encerrando más y más carga eléctrica. Si yo me coloco, por ejemplo, aquí afuera y trazo mi superficie gaussiana, ¿estoy encerrando más carga? No. No, ya no. No, Y, está ya fuera de la superficie gaussiana. ajá, exacto. O sea, ya estando fuera y si yo me voy un poco más lejos, ¿estoy encerrando más carga? No, Ya no. La carga permanece igualita. Pero, ¿qué es lo que está cambiando? Estoy incrementando la superficie. El campo eléctrico se va a debilitar porque la misma carga, las líneas de campo eléctrico de esa esferita ahora se tienen que repartir entre una mayor superficie. Era lo que mencionábamos ayer. Fuera de la superficie, fuera de esta esfera, entre, ¿cómo era? Entre menos burros, ¿sí? Ya se tiene que repartir esas líneas de campo entre una mayor superficie. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A ver, todo este campo eléctrico que les quede muy claro es dentro de la superficie. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora fuera de la superficie? Pues nosotros tenemos la esfera. Ahora nosotros tenemos una superficie gaussiana fuera de esa esfera. Nuestra integral de flujo nos queda E.n ds igual a la carga encerrada entre epsilon 0. A la izquierda seguimos el mismo desarrollo que hace un momento. Sale el campo eléctrico por ser una constante y nos va a quedar la integral de la superficie. Y a la derecha nos queda la carga encerrada, pero ahora la carga encerrada es la carga total. Siempre va a ser la carga total. Y nos va a quedar epsilon, la superficie, que es 4pi r cuadrada, igual a q entre epsilon 0. Si nosotros despejamos el campo eléctrico, ahora nos va a quedar 1 entre 4pi epsilon 0, la carga q entre r cuadrada. Entonces nos va a quedar esto que estoy encerrando en color rojo, es una constante. Y nos está quedando una función que va dividiendo entre r cuadrada. Esa función disminuye. Entonces, si nosotros completamos aquí esta gráfica, comenzamos acá, toda esta primera zona es la zona interior. A ver, la voy a poner ahí, interior. El campo eléctrico comienza a incrementarse con el radio. Llega a un punto, al punto R, el radio de la esfera, y ya ahí estamos en el exterior. Llegado a ese punto, el campo eléctrico comienza a disminuir.
esta es la gráfica del campo eléctrico en, en una zona arbitraria. En el interior crece, llega al límite de la esferita y comienza a disminuir. Esa es la física que hay detrás de una esfera cargada. ¿Quedó alguna duda? A ver, Sergio Hernández. Profe, ¿por qué en la integral se quita la normal? Ok, bueno, no lo hice paso a paso porque ya lo hicimos, ya lo habíamos hecho antes, pero se quita la normal porque ahora estamos trabajando acá fuera de la esfera, ¿verdad? En este punto, la normal apunta para acá, pero también el campo eléctrico y la normal apuntan en la misma dirección. Esa es la razón. Entonces, si observas esta integral de flujo, aparece por ahí esta cantidad E, producto punto con N. Pero debido a que la normal y el campo eléctrico apuntan en la misma dirección, esto es simplemente E. Que se descarta. Sí. Profe, Ujú. cuando dijo que teníamos que sacar la letra Rho, creo, para Sí, bueno, ¿qué unidades lleva el resultado final? bueno, observa que el arro se define como carga entre volumen. Por lo tanto, la rho debería ser coulomb dividido entre metro cúbico. Ah, ok. Gracias. Bueno, a ver, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de un cilindro. O sea, se va a parecer mucho. Es un cilindro con carga Q y este cilindro, ahí está dibujado, es un cilindro muy largo. Y la pregunta es, más bien el ejercicio es calcular el campo eléctrico. Calcular E en todo punto del espacio. O sea, es muy similar al que vamos a resolver. Lo que vamos a hacer es considerar el eje del cilindro, ¿no? Y entonces a partir de este eje tenemos dos casos. Tenemos el caso en donde el punto de estudio esté dentro del cilindro o bien nuestro punto de estudio esté fuera del cilindro. Se van a presentar esas dos situaciones. Entonces hay que calcular la magnitud de E en todo punto. O sea, vamos a repetir los pasos que acabamos de hacer con la esfera, pero aplicados al cilindro. Me gustaría que me gustaría que de ustedes salieran las ideas para resolver este ejercicio. Así que ustedes me van a decir, me van a ir diciendo a mí cuáles son las ideas que tienen y yo voy escribiendo aquí en la pizarra. Hay que A hacer ver, una superficie gaussiana. ajá, a ver, ¿dónde? En cualquiera de los dos puntos, ¿no? Puede
Primero el que está dentro del cilindro. Ok, primero en el que está dentro. Vamos a hacer una superficie gaussiana. ¿Qué forma tiene esa superficie gaussiana? Un cilindro. Muy bien. ¿Cómo le llamarían ustedes? Así pregunta capciosa. ¿Cómo le llamarían ustedes a un cilindro colocado dentro de otro cilindro, como el que está aquí, y que comparten el mismo eje? Un cilindro gaussiano. Sí, 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 definitivamente sí. ¿Y en qué momento esa palabra, esa frase, cilindro gaussiano, te dice, esos están compartiendo el eje? Pues según la ley, lo que hemos visto. Ustedes conocieron los cables coaxiales. Sí. Sí, Entonces, digamos, si nos queremos ver sofisticados aquí, tendríamos que decir, vamos a dibujar una superficie gaussiana cilíndrica coaxial. Coaxial quiere decir que comparten el eje. Y es que esta configuración nos recuerda a los cables coaxiales que se usaban antes para la señal de la tele, ¿no? Bueno, ya tenemos el cilindro coaxial. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa debemos hacer? O igual, ¿qué les parece? Si me salgo así unos 5 minutos, ustedes platican aquí libremente. Es más, voy a detener la grabación para que no digan que los voy a grabar.